La Primera Guerra Mundial provocó una enorme crisis política, económica, social e ideológica en los países que participaron en ella. En el plano del arte, este conflicto bélico modificó a tal grado la visión del mundo y de la sociedad que tenían los artistas europeos, que buscaron romper con lo establecido, adoptando una posición de rebeldía que llevó al surgimiento de un nuevo movimiento artístico, el dadaísmo, el que a su vez dio origen a otra corriente conocida como el surrealismo. El dadaísmo deriva del término dada, que los intelectuales de la posguerra eligieron para autonombrarse. Se traduce como caballito de cartón, significado cercano a una expresión francesa usada por los niños. El dadaísmo fue más una actitud que un estilo. Se desarrolló entre el 1915 y el 1922 y fue fundado por el pintor Hans Harp, el poeta Tristan Tzara y otros escritores que solían reunirse en el Café Voltaire de Zúrich, Suiza. Pero, cosa curiosa, casi al mismo tiempo surgió un grupo similar en Nueva York, fundado por Marcel Duchamp, Man Ray y Francis Picabra. Posteriormente, en 1918, los grupos se reunieron en Suiza y publicaron el Manifiesto Dadaísta, escrito en el cual los integrantes de este movimiento expusieron su visión del mundo y las características de la nueva corriente. El dadaísmo se burla de los objetos artísticos, quiere destruir el arte establecido, agarra objetos cotidianos como botellas y ruedas de bicicleta y los presenta como objetos artísticos. ¿Pero qué mierda significa esto? La descontextualización de un objeto implica la revisión del mismo, tanto a nivel formal como contextual, surgiendo así la posibilidad de dotarlo de nuevos y múltiples significados. El arte establecido ya no significa nada. La casualidad tiene mucho más significado y más sentido que el arte de esa sociedad tenida como decadente. El dadaísmo consiguió provocar escándalo, sí. Sin embargo, también logró que el espectador observara las imágenes de una manera distinta. Las pinturas y los objetos dada obligaron a poner en tela de juicio las realidades aceptadas y a reconocer el papel del azar y la imaginación. Después de la guerra, se celebraron en París varias exposiciones y los artistas dada entraron en contacto con André Breton, que se había convertido en el portavoz de otro movimiento, el del surrealismo. Finalmente, hacia el 1922, muchos de los artistas dada se habían comprometido con el surrealismo. Esta corriente surgió tanto en el arte dada como de la pintura metafísica de Giorgio Chirico, quien se inspiraba en la imaginación y en los sueños. Le interesaba explorar e ilustrar la mente inconsciente, al contrario del dadaísmo, que buscaba destruir el arte establecido. Los surrealistas decidieron que el punto de vista racional y científico había ocupado demasiado tiempo el primer plano. Querían liberar la imaginación y que el espectador tomara conciencia de su aspecto poético más que de su aspecto científico. El surrealismo comenzó en 1924 y continuó durante la década de 1930. Fue llamado así por el crítico Apollinaire, quien en 1917 dio el nombre de surrealista a una obra de teatro que mostraba esta tendencia. El escritor francés André Breton organizó el movimiento y presentó sus teorías, basadas en el estudio de la obra de Sigmund Freud,
sobre el funcionamiento de la mente inconsciente y la interpretación de los sueños. Las raíces del surrealismo se remontan a principios del siglo XX, cuando el inconsciente era motivo de muchos estudios. En este contexto, la vanguardia literaria y pictórica se interesó por analizar la obra del pintor Hieronymus Bosch, quien introdujo en símbolos tanto propios como ajenos los más profundos deseos y temores del hombre medieval. El Bosco expuso en su época lo que Freud demostraría siglos después de un modo científico, que el símbolo puede constituir el vínculo entre el consciente y el inconsciente. El concepto fundamental del surrealismo es el automatismo, basado en una especie de dictado mágico. Proviene del inconsciente, gracias al cual surgen poemas, ensayos y obras en prosa dentro de la vertiente literaria. Y los pintores y escultores aplicaron el mismo método para realizar sus composiciones. No obstante, en las obras de carácter plástico surrealista se advierten dos tipos bien diferenciados. Algunos artistas prefieren orientar sus obras a la aplicación del automatismo puro, dejando que fluyan del inconsciente las imágenes, mientras que otros siguen una vía ligada al onirismo, es decir, recurren a la representación de imágenes de los sueños. Entre los primeros destacan André Mason, quien en su obra El laberinto desarrolla una composición abstracta dotada de gran agilidad y dinamismo que expresaban un estado anímico de gran euforia. También en esta misma línea de automatismo se encuentra la pintura del artista catalán Joan Miró, quien en sus obras El interior holandés, La corrida de toros y El oro del azul del cielo utilizaba el lenguaje de signos, así como una marcada preferencia por los colores vivos y puros. La pintura surrealista que recurre a la vía onírica está representada por artistas como René Magritte y Salvador Dalí, autores que se especializaron en pintar composiciones figurativas apegándose a las normas tradicionales de representación perspectiva con el objeto de lograr figuras sumamente impactantes. Otro artista surrealista, en cuya obra no se puede distinguir de manera clara a cuál de las dos vías corresponde, es Max Ernst. La aportación personal de este artista de origen alemán reside en haber introducido el collage a la pintura surrealista y haber inventado el frutage, el cual consiste en colocar bajo el soporte sobre el que se había de pintar elementos de texturas gruesas diferentes, con la finalidad de que, al frotar sobre ellas, quedase su trama visible en el soporte, y así sacar a la luz imágenes sumergidas en el material. En México el surrealismo está representado por Frida Kahlo, Leonora Carrington y Remedios Varo, cuyas pinturas han dejado una profunda huella en las nuevas generaciones de pintores mexicanos, de los cuales, por cierto, ya hablamos por aquí en otro video. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.